Bien, estamos ahora en el libro de Marcos capítulo 12, en este tema que se llama Maldice la higuera y echa el monte. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Usted es discípulo del Señor? Entonces oiga lo que el Señor dice. Fíjese bien, dice que cuando salieron de Betania, el Señor tuvo hambre, porque estaba Elohim mismo en un cuerpo de carne. Amén. Es el mismo Elohim hecho carne. Dije hecho carne, el mismo Elohim hecho carne. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, como la otra parábola, tenía hojas, había echado hojas, pero no daba fruto. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. O sea, si hallaba unos higos para saciar su hambre humana que tenía. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. No halló nada, hermano, sino solo hojas. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Cómo quería entonces que le diera si no era tiempo de higos? ¿Está mal el Señor o qué? ¿O no sabía él que no era tiempo de higos? ¿Para qué va a buscar higos si no hay tiempo? Mire, si hubieran estado ahí algunos ambientalistas o ecologistas, ¿verdad? En ese momento en que Yeshua le dice a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, se hubieran asombrado, ¿verdad? Se hubieran escandalizado y le hubieran dicho: ¿por qué haces esto? ¿Qué culpa tiene la higuera si no es tiempo de higos? ¿Qué culpa tiene la higuera? ¿Por qué le dices eso si no es tiempo de higos? O sea, no es la temporada, ¿por qué estás pidiéndole higos? La palabra dice, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice que él exhorte, que enseñe, que instruya a tiempo y fuera de tiempo. ¿Está oyendo? Sí. De eso está hablando la palabra. Ajá. El Señor no está viendo las hojas, el Señor quiere fruto, hermano. Y te voy a decir qué son las hojas. Las hojas de la higuera le sirvieron a Adán y Eva para taparse sus desnudeces. Su desnudez. ¿Sí? En lugar de ir con el Señor a arrepentirse, humillarse y vivir una vida de santidad. Ajá. ¿Qué hicieron ellos? Cortaron hojas de higuera y se hicieron delantales para tapar su desnudez. Estas hojas simbolizan que la persona no quiere ir al Eterno y arrepentirse. Siempre pone pretextos, siempre pone autojustificaciones, siempre pone: yo no soy muy malo, ajá, yo no hice gran cosa, aquel es peor que yo, ajá. Nunca quieren ser fieles ni sinceros con el Eterno, no quieren arrepentirse. Quieren cubrir su vergüenza, su desnudez. Por ejemplo, haciendo buenas obras también significan eso. Ajá. Al fin que sí, tengo otros pecados por acá, soy adúltero, soy fornicario, me emborracho, pero yo soy buena gente. Esas son las hojas, ¿me entienden? Yo soy buena gente, yo dono para los niños pobres, yo ayudo a los enfermos. Ajá. Pero eso no tapa la desnudez de nuestro espíritu, de nuestra alma que está desnuda. Amén. Amén. Por eso, miren, esas hojas de nada sirvieron.
Esas obras de nada sirvieron, ¿me entiende? Las obras no sirven de nada, hermano, cuando tú lo haces con el fin de salvarte o de que te vean o de autojustificarte. Eso de nada sirve, porque Yahweh mismo se los demostró. Estaban tapados. ¿Con qué estaban tapados? Con hojas de higuera. Pero ¿sabe qué? ¿Qué hizo Yahweh? Les quitó las hojas de higuera y les hizo vestiduras. ¿Me entiende? ¿Qué fue lo que dice la palabra que hizo? Que les puso unos ¿qué? Mató un animal. Hubo un sacrificio, ¿está oyendo? Porque solamente un sacrificio de un inocente cubre el pecado y la maldad y lo quita. En aquel tiempo, una hoja de higuera no te quitaba el pecado y la maldad y la desnudez de ellos, no la tapaba. Tuvo que sacrificar Yahweh un animal inocente y le puso las pieles de ese animal a Adán y a Eva. ¿Me está entendiendo? ¿Qué tuvo que hacer Yahweh? Hacer un sacrificio, que un animal inocente pagara por los pecados de los hombres, como lo hacían en el antiguo pacto. ¿Se recuerdan? En la Torah, que se sacrificaba el cordero, el animal, ¿ok? Y cubría los pecados. Bueno, ahí tiene usted esa sombra también para que entienda. Cuando uno es sincero con el Señor, tiene que ir a arrepentirse y quitar esas hojas de autojustificación que se ponen. ¿Está entendiendo? Solamente aceptando el sacrificio de Yeshua, humillándose ante Él sinceramente, usted va a ser lavado con la sangre del Señor. Amén. Y le van a ser puestas unas nuevas vestiduras limpias y blancas, y van a tapar su vergüenza y su desnudez. ¿Está entendiendo? Bien. ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo todo lo que hay ahí? Dice Yahweh: mía es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. ¿A usted le pueden decir algo cuando sale una hierba en su casa ahí adentro en su patio y la arranca? ¿Alguien le puede decir algo a usted porque la arrancó? ¿Por qué? ¿Porque usted es el dueño de ahí? ¿O no? Y nada más está prestada la tierra porque el verdadero dueño es Yahweh. Entonces, ¿qué le hubiera dicho? ¿Es mío? ¿Yo puedo hacer lo que quiera con ella o no? Además, tú no sabes, le hubiera dado una cátedra. Yo sé todas las cosas. Desde antes la planté y sabía que ella no iba a dar, que no era tiempo de higos. La planté desde antes, pero yo sabía que la iba a arrancar, porque yo sé todas las cosas. La hice con un propósito. Y luego, por último, le hubiera dado el estoque, ¿verdad? Como se los dan a los toros de aquí, ya. La estocada final. Le hubiera dicho: y te voy a decir una cosa, ecologista, medioambientalista y todas las naciones que se reúnen para el medio ambiente: lo que tiene la tierra así no es porque hayan quitado árboles, lo tienen así porque hay mucho pecado, maldad, iniquidad en cada nación. Y eso es lo que está causando los desastres que le llaman naturales. No son naturales, yo los permito, yo los envío porque estoy juzgando al mundo. ¿Sí? Siempre tratan de poner hojas. Las naciones tratan de, ¿verdad?, de tapar su desnudez con hojas. Buenas obras. Nos ponemos de acuerdo todas las naciones para ayudar al medio ambiente. Vamos a usar toda la tecnología que tenemos para ayudar al medio ambiente. Pero nunca dicen: esto vino de parte de Dios según la Biblia, esto vino de parte del Eterno. Vamos todos a juntarnos allá en las Naciones Unidas y en lugar de estar levantando estos planes humanos, vamos a humillarnos ante el Señor, porque la palabra del Señor dice que si se humillan, Él va a sanar la tierra. ¿Está viendo?
Pero ahora voy a entrar en el mensaje de bendición para que el que la tome. Es un mensaje, una introducción que estoy dando. Le dice a la higuera, Yeshua, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y dice, y lo oyeron sus discípulos. Lo oyeron los discípulos, ¿Qué fue lo que pasó aquí? Soltó la palabra del Señor y maldijo a esa higuera. ¿Qué es una maldición? La gente, a veces hay mucha gente hasta ignorante en las congregaciones, hermano. Piensa que maldición es decir, te maldigo, te maldigo, te maldigo. ¿Está oyendo? Usted me puede decir a mí 20,000 veces te maldigo y no funciona nada de eso. Porque decir te maldigo no es una maldición. ¿Me está entendiendo? Decir yo te maldigo, eso no es una maldición. ¿Está entendiendo? Si te dicen yo te maldigo, eso no es una maldición. La maldición es la palabra que dicen en contra de alguien o de algo. ¿Me entiende? Esa es la maldición. Aquí Yeshua no le dijo yo te maldigo. No, aquí habló palabras. ¿Está oyendo? Palabras con argumentos y razonamientos claros de lo que quería Yeshua que se hiciera. ¿Entiendes? Esa fue la maldición. La maldición fue esta: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Estas fueron las palabras, estas fueron las palabras que habló Yeshua. Y esta fue la maldición. ¿Está oyendo? Entonces, si tú eres una persona que entiende la palabra, vas a saber usar tu boca y tu lengua. ¿Ok? Entonces los discípulos lo oyeron. Y pasaron de largo. Maldijo la higuera. ¿Qué pasó? Maldijo la higuera. Nada más le digo que nunca dé fruto. Pero ni es tiempo de higos, mira. ¿Cómo se atreve a hacerle esto? Porque los discípulos también, hay discípulos más cerrados que nada y no creen, faltos de fe, ¿me entienden? Andaban con él muchos, pero muchos eran faltos de fe. Muchos no le creyeron, se huyeron, se fueron. Y entonces le dice, y lo oyeron sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y siguieron caminando y se fueron. El 20 dice, versículo 20, brinques hasta el 20. Y pasando por la mañana, al otro día, o sea, a las 24 horas, ¿está oyendo? Y pasando por la mañana, ¿qué pasó? Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¡Ah, caray! Primero dice que oyeron, pero ahorita ya estaban viendo la manifestación de lo que había dicho Yeshua. Ya estaban viendo el efecto de las palabras de Yeshua. ¿Me está entendiendo? Ya estaban viendo el efecto de la poderosa palabra de Yeshua sobre la higuera. Yeshua no agarró un instrumento y empezó a cortar la higuera y le empezó a echar ácido para que se secara. No hizo nada de eso Yeshua. ¿Usted vio que hizo eso aquí? No. ¿O le echó algún otro producto para que se secara? No. ¿Qué fue lo que usó Yeshua? La palabra. ¿Está oyendo? La palabra. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado, pero desde la raíz. Desde las raíces, ¿me entienden? Porque la higuera da raíz, o sea, las raíces hacia abajo, hermanos. Y se extienden a veces, y a veces están por encima de la tierra. ¿Verdad? Se ve cuando sale la raíz, lo grueso, y luego se va metiendo. Y se hace profundo. ¿Ok? Porque los discípulos, cuando oyeron, pues oyeron que le dijo y como si nada. Oyeron que maldijo a la higuera, pero ellos como si nada. Dijeron, no pasó nada. Mira, la higuera siguió igual.
Eso de que tengo yo poder, eso de que yo puedo atar y desatar, no es cierto. Tal vez algunos se cuestionaban, no, ni le pasó nada, entonces ya empezaron a dudar, ¿verdad? Entonces Yeshua como que, ¿verdaderamente será el Mesías o será un profeta? ¿Será el que dice él, el Hijo del Todopoderoso o no? Tal vez empezaron a cuestionar entre ellos, ¿verdad? Entre los discípulos, o a pensar cosas. Y pasaron, y al otro día, cuando regresaron en la mañana, Yeshua por ahí mismo los llevó. ¿Entiende? Él sabía lo que estaba haciendo y por qué había dicho las cosas. Quería enseñarles un principio de poder en los labios de aquel que conoce a Yeshua. Quería enseñarles lo que le ha delegado al hombre, lo que le ha delegado al que es hijo del Eterno. Dice, entonces la higuera se había secado desde las raíces. ¿Desde dónde se secó? Desde la raíz. O sea, quiere decir que empezó desde la raíz. ¿Me está entendiendo? Cuando, óigame bien lo que le voy a decir, oiga bien lo que le voy a decir, oiga bien, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice. Cuando soltó la palabra, Yeshua no le habló, no la soltó para las hojas. Yeshua la soltó hacia la raíz, ¿me está entendiendo? Hacia la raíz del problema, hacia la raíz del asunto. Pero los discípulos no vieron inmediatamente la manifestación. Pero debajo de la tierra escondida está la raíz. Y cuando salió la palabra del Eterno, la raíz sintió el golpe, ¿me está entendiendo? Sintió el tajo. ¿Está oyendo? Aleluya. Sintió el poder de la palabra que salió del bendito. Amén. Desde la raíz. Se secó desde la raíz. ¿Está oyendo? Porque muchas veces tú no le crees al Eterno cuando habla. Y cuando estás orando no le crees. Mucha gente no le cree, dice, no, pues yo ya oré, yo ya estuve orando y no pasó nada, y no pasó nada. Y entonces su fe se empieza a acabar y empieza a dudar, y eso es lo que neutraliza la palabra. ¿Está entendiendo? Pero si usted tiene fe en Elohim, usted va a hablar con fe la palabra, y usted debe de saber que muchas veces las circunstancias que usted tiene en su vida son las hojas, y son las hojas que están por encima, y son las ramas, y es el tronco. Ajá, y aún usted está viendo y dice, este árbol no se seca, pero porque usted no ha creído que ha enviado la palabra con fe hacia la raíz. Aunque usted no vea nada, aunque usted vea su situación igual, aunque usted vea las hojas de la higuera en su vida, tengo que explicarme más específico para que me entienda, porque se quedan con los ojos. Cuando usted está enfermo, ve síntomas para que me entienda. Ve síntomas, ve síntomas. Esas son las hojas que estás viendo, o el fruto que tenga la higuera, ese, si tiene fruto también. La hoja, el fruto, las ramas, esa es la manifestación, por ejemplo, en una enfermedad. ¿Está entendiendo? O en el caso de la situación económica, tú ves pobreza, tú ves que no puedes salir, tú ves que se te cierran las cosas aquí y allá y no puedes salir adelante, y tu economía no crece y el trabajo se acaba y no puedes crecer en los negocios. Esas son las hojas. Pero el Señor te está dando la clave, nos está dando la clave. ¿Está oyendo? Hay algo que está detrás ahí, hay una raíz escondida. Está oculta. ¿Me estás entendiendo? Hay algo oculto ahí que tú no has maldecido. ¿Estás entendiendo? Tú tienes que maldecir esa higuera de pobreza. Tú tienes que maldecir esa higuera de enfermedad. ¿Estás oyendo? ¿Qué es maldecir? Hablar mal contra ello. Hablar con fe en Elohim. Aleluya. Dice, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Primero oyeron y después vieron. Primero oyeron y después vieron. La palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Eterno. Nos está dando una enseñanza aquí. Dice, oyeron.
Cuando tú oyes la palabra, cuando tú oyes y crees con fe, estás entonces donde el Señor quiere que estés. Estás oyendo, está creciendo tu fe, estás oyendo, la estás declarando, la estás soltando, estás hablando con poder. Entonces tú vas a ver que se seca desde la raíz el problema, que se seca la enfermedad, que se seca la pobreza. ¿Estás oyendo? Pero no nada más vas a quitar las ramas y los frutos y las hojas, vas a ir directamente a la raíz. Muchas veces son maldiciones generacionales que vienen a tu vida de tus antepasados. ¿Estás entendiendo? Muchas veces son esas circunstancias que vienen a tu vida porque tus antepasados hablaron mal de ti, te marcaron o se metieron en cosas de ocultismo, hicieron brujería, etcétera, o en tu misma vida tú lo practicaste, algo que desagradó al Señor y algo que quedó ahí, una semilla que se sembró de maldad y entonces se hizo raíz y entonces salió el árbol. ¿Me entiendes? Y cuando tienes un problema, cuando tienes una situación difícil, cuando en caso de enfermedad, pobreza, problemas familiares o lo que sea, entonces tú siempre vas a las hojas, hermano, tú siempre vas al fruto, a lo que es visible. ¿Me estás entendiendo? Para solucionar los problemas nada más, ay, si le quito esta hoja ya se va a arreglar. No, hermano, porque vuelve a brotar la hoja. ¿Me estás entendiendo? Porque hay una raíz que le está dando vida a ese tronco, a esas ramas, a ese fruto. Pero Yeshua te está dando la revelación aquí para que vayas directo a la raíz. ¿Estás oyendo? Entonces dice el versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Estás oyendo? Oiga bien lo que usted tiene que hacer. Usted viene aquí no nada más para salir, oír la palabra, salir y que se le olvide. Usted tiene que leer la palabra, estudiarla. ¿Está oyendo? Lo que ha aprendido aquí, para que se le quede adentro, guardado en su corazón, y en el momento preciso sale. ¿Qué fue lo que dijo aquí? Pedro, recordando la palabra de Yeshua, recordando la maldición que había enviado. ¿Tú qué tienes que hacer? En el momento, cuando tú lees la Torah, en ese momento el Espíritu de Santidad te va a recordar. ¿Estás oyendo? La palabra del Eterno. Te va a recordar la palabra del Elohim viviente, para que en un momento de circunstancias difíciles o problemas, situaciones en tu vida, entonces tú vas a recordar, ¿estás oyendo? Las palabras del Mesías. Y tú vas a saber qué hacer en ese momento. Tú vas a saber cómo obrar, cómo hablar. Aleluya. Dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Aleluya. Estaban asombrados cuando pasaron y el Señor mandó la palabra. No vieron ninguna manifestación en lo externo. Y tal vez Yeshua iba caminando, iba sabiendo los pensamientos de estos, ¿verdad? De los discípulos. No pasó nada. Yo no vi que se secara. ¿Tú viste, Juan? No, Pedro. ¿Y tú, Andrés? No. ¿Y tú? No le pasó nada. Era la higuera bien frondosa que está, todavía se le ven las hojas verdecitas, el tronco se le ve bien fuerte todavía, sus ramas bien macizas. No le pasó nada. Nada más lo dijo por decirlo el Señor, así, se le salió nada más por decirlo. Y cuando regresaron, por eso dice: Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y ¿a poco Yeshua le dijo: oye, ¿de veras? Yo nada más lo dije para ver si se secaba. ¿Así le dijo Yeshua? ¿Así le respondió? Yo nada más le dije por si nada más por no dejar. ¿Esto dice ahí? ¿Qué dice?
22. Respondiendo Yeshua les dijo: tened fe en Elohim. ¿Está viendo? Tened fe en Elohim. Aleluya. Porque la fe es el poder que impulsa esas palabras y les da poder a las palabras. Es la fe, ¿me está entendiendo? Es la fe la que le da el poder a las palabras. Porque si tú mandas palabras sin fe no sucede nada. Pero cuando tú mandas palabras teniendo la fe en Elohim o teniendo la fe de Elohim, ¿está oyendo? Entonces sucede. Lo que dices es hecho. Dice 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahorita voy a proseguir con este mensaje, no te lo pierdas, con la tercera parte.